Muy bien, pues buenos días a todos, que estamos aquí para volver a mirar el libro de Isaías. La verdad es que empezamos esto en el año 2019. Andrés me dijo, oye, ¿vendrías para hablar de Isaías? Y le dije, sí, pero yo creo que sería un momento que lo mejor sería hacerlo en dos partes. Dice, sí, perfecto, lo hacemos una parte en enero y la siguiente parte en verano. Recordáis el verano del 2020, ¿no? Pues el caso es que tanto tiempo ha pasado entre hacer la primera parte de Isaías y hacer la segunda que conviene un poco volver a recordar un poco. Pero tanto tiempo ha pasado que algunas cosas han cambiado. Yo cuando hice la primera parte no traía gafas, que estamos mal. Tanto tiempo ha pasado que aquí estoy con gafas, pero estoy en esa fase terrible en que pongo y quito. O lo bajo así y así veo bien, pero ya veo que no soy el único en cuanto a esto. Pero bien, intentaré llevar bien el tema de las gafas. Pues el tema que realmente vamos a utilizar, o sea, tratar en esa primera sesión, realmente no mira ninguna parte de Isaías en específico. O sea, vamos a comenzar con una... Y ya veo... Ah, no, sí que vamos bien. Pero no vamos bien aquí. Vale, lo que decía Andrés, ahora estamos haciendo esto porque no me está actualizando. Bien, ahora sí. Perfecto. Vamos a empezar con el tema de la unidad de Isaías. Ahora, ese es un tema importante porque si recordamos un poco la estructura del libro, el libro tiene una... Un momento, que vamos avanzando. El libro tiene una primera parte del capítulo 1 hasta el capítulo 35 en que enfoca en el juicio de Dios. ¿Vale? La primera parte del libro, como muchos de los libros proféticos del Antiguo Testamento, enfatiza que el juicio de Dios está por caer sobre su pueblo, sobre los que han rechazado a Dios, y tenemos esa parte del mensaje. Y luego después tenemos lo que llamo yo la bisagra del libro. En los capítulos 36 al 39 tenemos un interludio histórico que nos cuenta las varias historias. Realmente no es la única vez que leemos estas historias, las tenemos en el libro de los Reyes y lo tenemos también en Crónicas. Entonces, curiosamente, tenemos varias historias que aparecen 3 veces en las Escrituras. Si has estado leyendo la Biblia alguna vez y llegas aquí y dices, ¿no he leído esto hace poco? Pues sí, lo has leído hace poco y aquí estás otra vez. Realmente para mí esta sección es la sección que establece más claramente lo que es el tema del libro entero de Isaías. Y ese es el tema que tengo en ese cartel que pone ¿en quién confías? Son 3 historias, o bueno, son realmente 4 historias sobre la confianza, de confiar en Dios o confiar en nosotros mismos. Y luego después, arrancando con el capítulo 40, tenemos una sección nueva del libro en que estamos tratando el tema de la restauración del pueblo de Dios. Entonces tenemos un contraste con el juicio de Dios y ahora vemos esa restauración y consolación a Israel. Ahora, notáis que en la primera parte del libro hay un tema muy distinto de la segunda parte del libro. Lo notamos, ¿no? Una cosa es hablar de la ira de Dios, otra cosa es hablar del consuelo y la confianza de la restauración. Entonces, nada más mirando lo que veis aquí en pantalla, claramente la segunda parte del libro suena diferente de la primera parte. ¿Correcto? Bien, hasta ahí bien. Hasta que en la época del alumbramiento,
esa época en que el hombre empieza, se le sube a la cabeza todo lo que es capaz de hacer, y empezamos con ese pensamiento del pensamiento crítico de la palabra, que dice, pues igual no es lo que imaginamos. Y alguien saca una idea, dice, ¿y si realmente no es un Isaías que escribe el libro? Porque esa última parte del libro suena muy diferente de la primera parte. ¿Y si hay otro hombre que escribe la segunda parte del libro y no es Isaías, hijo de Amoz? Es otro que escribe esa parte. Bueno, una vez más, lógico, pues hasta cierto punto, porque la segunda parte del libro suena diferente de la primera parte. Pero ¿qué pasa si empezamos con esta idea? No sé si todos habéis visto el vídeo que puse, el vídeo del proyecto Biblia, que el proyecto Biblia en general tiene contenido buenísimo. En muchos de los vídeos, pues estoy muy de acuerdo con lo que ponen ahí. Pero en cuanto a Isaías, por cierto, tienen 2 vídeos. El primer vídeo, muy bien. El segundo vídeo, fatal. Fatal. ¿Por qué? Porque empiezan con esa crítica, empiezan con ese pensamiento, bueno, y a lo mejor el libro no es de Isaías. Así que quiero empezar con ese tema porque es sumamente importante para nuestra comprensión del libro, el tema de si estamos hablando de la unidad del libro o si realmente tenemos 2 Isaías o 3 Isaías o 4 Isaías. Una vez que se abre esta puerta, se ha propuesto hasta 6 Isaías para escribir este libro. Y tengo que decir, es importante comentar eso porque recuerdo hace años, estuve en México en un campamento y vino un hombre y me preguntó, dice, ¿tú qué opinas sobre la crítica histórica de la palabra de Dios? Y en ese momento, la verdad es que los términos, digo, no sé lo que me está diciendo el hombre. Digo, no, yo creo que no. Dice, por ejemplo, dice, yo creo que había 3 Isaías que escribieron este libro. Y le miro y digo, pues yo no estoy de acuerdo. Y él dijo, ya, pero qué bonito es la fe, porque que Dios pudiera usar 3 hombres para escribir un único libro, ¡gloria a Dios! Y yo me quedé un poco como, ¿a dónde vas con ese pensamiento? O sea, tú me lo estás presentando como qué gran fe que tienes en Dios, que Dios puede usar 3 hombres para hacer un solo libro, pero es que tú estás abriendo la puerta, o sea, ¿por qué tienes 3 Isaías? Esa es la gran pregunta y obviamente vamos en otra dirección. Ahora, sí que lo que decía esta persona, tengo que decir, qué maravilla que Dios podría usar ¿cuántos autores de toda la Biblia? Y no solamente para escribir una Biblia, sino para escribir a lo largo de más de 1500 años. Eso sí que es un milagro. Así que vamos a mantener ese pensamiento y aquí en Isaías vamos a ver otro pensamiento. Bien, entonces entramos en un poco lo que es el contexto para comprender lo que está pasando con el contenido de Isaías. Bien, estoy utilizando estas fechas. Como toda la cronología bíblica, es posible que igual tienes una Biblia de estudio y tiene pues una fecha un poco diferente. Por cierto, ¿esto se puede subir? Andrés, la silla sube más o se queda así? Bien. Ah, mira. ¡Buah! Fantástico. Uy, eso demasiado. ¡Buah! Bien. Un poco mejor. Bien, empezamos con Uzías. ¿Recordáis a Uzías? Gran rey, buen rey, pero no perfecto. Entró para ofrecer un sacrificio a Dios y fue castigado con la lepra. Como parte de esta circunstancia, su hijo empieza a reinar. Su hijo Jotam. Entonces tenemos esta historia de Uzías, Jotam,
Y ahí es cuando empieza el ministerio de Isaías. Recordáis que cuando él tiene la visión, ve el trono de Dios y Dios dice, ¿quién irá? Y dice Isaías, heme aquí. Eso es el año que murió Uzías, un año de transición. Un buen rey ha muerto, ¿qué va a pasar? Y aquí está Dios mandando al profeta para llevar a cabo un ministerio. Después de Jotam tenemos a Acaz, hay un poco de solapamiento en estos reyes, por eso le he dibujado así. Acaz, después de Acaz tenemos a Ezequías, Ezequías es otro buen rey. Tenemos varios eventos importantes que voy a meter aquí en un momento. Y después de Ezequías tenemos al peor rey de toda la historia del pueblo de Dios, que es Manasés. Aunque la historia termina bien, porque Manasés al final de su vida arrepentido vuelve al Señor y el Señor realmente le perdona, algo maravilloso de la misericordia de Dios. Bueno, tenemos varios eventos que son sumamente importantes. Primeramente, tenemos este evento que ocurre durante el reinado de Acaz. ¿Alguien recuerda lo que es esta fecha? Yo pregunto esto porque no veo la fecha. 720. ¿Alguien se acuerda del 720? ¿Qué pasa en ese momento? Estamos todavía en la primera sesión y tenemos miedo de contestar. Vienen los asirios y llevan a las tribus del norte en cautividad. Así que en un principio es un poco de trampa, porque realmente no afecta a Acaz, porque Acaz está en Jerusalén y esto ocurre en Samaria. Pero sí que afecta, porque, hombre, cuando vienen y se llevan cautivo a los vecinos, eso siempre afecta. Así que lo pongo ahí porque es importante. A partir de este momento ya tenemos la presencia de los asirios ya en la mente de Israel, incluso antes de este momento. Está ese contexto de decir, hay que tener cuidado porque los asirios están y podrían venir, son crueles y podrían venir y atacar en cualquier momento. La otra fecha importante es el 701, y eso ya nos pone en el reinado de Ezequías. El 701 es el año que vienen los asirios contra Jerusalén. Y tendría que haber terminado la historia de Jerusalén en este momento. Pero recordáis, eso es la parte de la bisagra del libro, esa parte histórica, que Dios envía su ángel y destruye el ejército de los asirios y los asirios terminan retirándose de Jerusalén y así Dios salva a su pueblo y les alarga su historia. Más adelante, después de Manasés, pues llegamos a los últimos reyes de Jerusalén y ya vendrán los babilonios y Babilonia pues conquistará Jerusalén y llevará las tribus, la tribu de Judá allí al cautiverio. Bien, tenemos todo esto. He puesto aquí las fechas solo para que podamos hacernos una idea. El ministerio de Isaías es un ministerio bastante largo. Son 55 años de ministerio desde los últimos días de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, hasta entrando en el reinado de Manasés. En total, tenemos aquí 134 años entre todos estos reyes, pero Isaías tiene un ministerio largo de 55 años. Ahora, vamos a poner eso, lo hago un poco más pequeño, y seguimos con la historia. Aquí tenemos un rey, su nombre es Ciro, nace por ahí por el año 600, empieza a reinar sobre el 576 y tiene un reinado bastante largo hasta el 530. En su reinado tenemos otra fecha importante y se hace más y más pequeña la fecha aquí en pantalla, que ya no veo. Pero esta fecha es una fecha un poco más conocida, ¿no? ¿Esta fecha cuál es? Ese es el fin del exilio de Jerusalén, o sea, de los judíos. Ya pueden volver a su ciudad y volver a construir Jerusalén. Ahora, ¿por qué es importante esto?
Bueno, mirad lo que tenemos aquí en cuanto a las fechas. O sea, hay 50 años o más de 50 años, entre Manasés y Ciro, lo cual significa que estamos hablando de unos 142 años entre el final del ministerio de Isaías y los eventos que tenemos relacionados con Ciro. Bien, ¿y qué significa esto? Pues significa que Isaías está muerto y enterrado y casi olvidado cuando empiezan a hacer o hacerse lo que Isaías había profetizado. Ahora, eso es un problema. De hecho, Isaías es un profeta. ¿Qué significa profeta? Uno que puede decir lo que va a pasar. Así es el uso. Ahora, tenemos que tener cuidado porque muchas veces en la Biblia el concepto de profeta no siempre significa predecir el futuro. Eso es importante porque en el Nuevo Testamento vemos profetas, vemos el don de profecía y no es necesariamente el pensamiento de predecir lo que va a pasar en el futuro. Pero entendemos, sobre todo en el contexto del Antiguo Testamento, que el profeta de Dios hacía eso. Ahora, es un problema que Isaías pueda decir lo que va a pasar en 140 y algo años. Para muchos sí. Para los que no tienen esa convicción de que efectivamente Dios, que sabe todas las cosas, puede y hace revelación de sus planes para sus siervos. Desde luego, si entendemos esto, no es un problema. Pero para los que cuestionan y quieren ver más este lado práctico, este lado humano, pues empiezan a preguntarse, oye, es imposible que Isaías haga esto. Es imposible que Isaías, con 142 años de distancia, pueda predecir los eventos. Bueno, a lo mejor predecir los eventos. A lo mejor decir, volverán de la cautividad. Porque, bueno, tendrán que volver en algún momento, ¿no? No, pero es que resulta que Isaías nombra a Ciro. Isaías dice, Ciro, mi ungido, le nombra por nombre y el Ciro ni había nacido. Entonces, ese es el tema servido. ¿Cómo puede Isaías predecir eso? Y ya sabéis, la contestación es una contestación sencillamente que nos devuelve a la inspiración divina. O sea, no hay otra forma. Pero tampoco quiero presentar eso demasiado simple. Entonces vamos a hablar un poco más porque la verdad es que normalmente los que proponen este argumento tienen varios motivos más en decir esto. Ahora, he puesto al final de los materiales, he puesto algunos documentos. El primero dice análisis de la crítica moderna. Ese viene de un comentario y bastante bueno lo que ves ahí. O sea, el primer documento bastante bueno. El segundo documento, bien, aunque empieza a ser un poco más académico y realmente no rechazar ideas, solo comentar ideas. Ese es el documento que tiene las líneas estas. Se puede empezar a ver eso, pero realmente lo que van a hacer allí es presentar un poco las dos caras del aspecto. Y luego el último documento, y puse el texto en gris detrás, dice, teorías liberales, leer con discernimiento, porque no quiero que nadie lea eso y diga, ah, mira lo que ha presentado el hermano David. No. Esto está tomado de la Nueva Biblia de Jerusalén, es una publicación católica, es una publicación que está al día con la crítica moderna contra la palabra de Dios. Hace años estuve en una conferencia con el editor de esta Biblia, el editor de la versión en inglés, pero al final dice lo mismo que la versión en castellano, así que fue curioso estar con este hombre. Desde luego no era un hombre súper creyente,
como podéis imaginar. Pero aquí, si queréis leer esto y ver hasta qué punto llega lo que es la crítica, lo que es esa incredulidad en cuanto a la palabra, podéis leerlo. Pero bueno, para mí es más importante establecer lo que nosotros entendemos y por qué creemos lo que creemos, más allá de sencillamente decir, porque creo en la inspiración de la palabra. Bien, argumentos críticos contra la unidad de Isaías. Voy a simplemente hacer un paseo rápido por lo que es la motivación que publican para entender que hay 2 o 3 o 4 o 5 o 6 Isaías. Primeramente, hay un cambio en el enfoque del mensaje profético. En la primera parte tenemos la condenación del pecado y en la segunda parte tenemos ese mensaje de consuelo y los críticos van a decir, es el consuelo para los cautivos. Yo voy a decir, no, es una profecía de consuelo que será para los cautivos, pero los cautivos ni son cautivos. Están todavía viviendo en Jerusalén. Todo va bien. Los asirios se han ido. Están libres, que no les va a pasar nada. Y sin embargo, ya Isaías está preparando el camino para el futuro, para anunciar este mensaje para ellos. No solamente tenemos el cambio de enfoque, sino que tenemos realmente un nuevo enfoque, que la primera parte del libro habla mucho de Asiria y la segunda parte habla de Babilonia, cuando realmente en los tiempos de Isaías, Babilonia ni cuenta. Babilonia es un país que, Babilonia, pero no son importantes, o sea, según lo que entendemos históricamente. Fíjate que cuando Ezequías está enfermo y se mejora, un milagro, Dios le sana, vienen los emisarios de Babilonia. ¿Y qué hace Ezequías? ¿Los trata como enemigos? ¿Qué va? Les enseña toda su casa, les enseña todo lo que tiene. Y viene el profeta y dice, estos van a venir y van a llevarse todo. ¿Y qué dice Ezequías? Bueno, por lo menos voy a tener paz en mis días. O sea, sí, y Ezequías está mal hablar así, pero en su mente, ¿Babilonia qué era? ¿Qué va? Babilonia, ni pueden ellos hacer nada. O sea, en su mente Babilonia no es amenaza. En la segunda parte del libro de Isaías, sin embargo, Babilonia aparece. Pero definitivamente el motivo más fuerte, y ya lo he presentado, es la imposibilidad de la profecía detallada. Es imposible. No puede ser que Isaías pueda predecir el nombre del que va a permitir que Jerusalén sea reedificada. Bien, espero que estéis mirando esto y ya diciendo, pero David, el cambio del enfoque. Claro, si la segunda parte tiene otro enfoque, eso no significa que tiene que haber un nuevo autor. Sí, pero una nueva amenaza. Bien, pero fíjate, Isaías es el que profetizó a Ezequías que Babilonia iba a venir y llevarse todo esto, y entonces en la segunda parte del libro es lógico que enfatice, correcto, todo esto es correcto. Vamos en buena dirección si estamos pensando así. Bien, entonces quiero ver la contestación bíblica. Casi puse la contestación conservadora, pero me resisto un poco, porque no es solamente para conservadores, es que realmente esto es el mensaje bíblico. Así que da igual si una persona dice, bueno, yo no soy tan conservador. A lo mejor hay personas que ese término tiene problema para ellos. Entonces, oye, hablemos de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, hay mucha contestación en cuanto a esto. Primeramente, si tú quieres tener 2 Isaías, es que generas nuevos problemas. ¿Qué hay en cuanto a los problemas de la paternidad dividida de Isaías? Primeramente, no es tan claro que realmente tienes 2 autores y cada autor tiene su enfoque. Fijaos que el tema de la destrucción del libro, efectivamente, lo vemos muchísimo en la primera parte del libro. Pero realmente esa destrucción, o sea, ya está prediciendo lo que va a pasar. O sea, no es solo que
el primer Isaías escribe en su tiempo, en los días de Uzías hasta los primeros días de Manasés, y luego muere. No, es que en la primera parte ya está hablando de la destrucción de Jerusalén, lo que va a ocurrir al final. O sea, dividiendo autores no quita el tema de la profecía. Aunque tengas dos Isaías, el primer Isaías todavía está prediciendo lo que va a pasar. Número 2, Babilonia. Resulta que Babilonia aparece en la primera parte del libro. En el capítulo 13 ya está hablando de Babilonia. O sea, no es tan simple como decir, el primer Isaías conocía Siria, pero el segundo Isaías, y continuación, conocían ya Babilonia. No, en la primera parte del libro también tenemos ese enfoque. Y la primera parte claramente tiene profecías muy claras. Entonces, dividiendo el libro, no cambia lo que son los asuntos que llevan a los críticos a quejarse y decir, necesitamos tener dos Isaías aquí en este contexto. Continuando, no solamente tenemos problemas con esa paternidad, sino también hay argumentos muy fuertes a favor de la unidad de Isaías. Vale, ¿cuáles son estos argumentos? Primeramente, hay evidencia interna. Bien, cuando analizamos el libro, notamos que las referencias a la geografía y la flora y fauna realmente pintan un solo autor. Cuando empezamos a comparar, notamos que el estilo, o sea, los temas, la forma que habla, la geografía, todo apunta a un libro unido, que realmente es el mismo autor que escribe. No es que el segundo Isaías, que escribe desde la cautividad, que así sería, ¿no? Ya escribe desde Babilonia, pues si está escribiendo desde Babilonia, suena que está escribiendo desde Jerusalén, porque el lenguaje, las palabras que usa son idénticas. En segundo lugar, el contexto histórico. Si tomamos en cuenta de que realmente la segunda parte del libro se escribe bajo Manasés, todo empieza a encajarse dentro de lo que es esa segunda parte, porque ¿por qué no hace referencia al rey para nada? La primera parte, bueno, Isaías está codeando con todos los reyes. Isaías es una persona, no es un hombre pobre, es un hombre que tiene buenos contactos en el palacio, pero en la segunda parte no menciona ningún rey. Lógico si es Manasés. Si conocemos lo que era Manasés, vamos, es lógico que Isaías pierde todos sus contactos importantes que vemos en la primera parte del libro. En tercer lugar, notamos elementos del estilo, por ejemplo, ese término, el Santo de Israel, eso es un término muy de Isaías. No lo encontramos con frecuencia en otros autores y sin embargo notamos tanto en la primera parte como la última parte que el autor usa exactamente el mismo estilo y tenemos, por ejemplo, este término, el Santo de Israel. La estructura para mí es otro argumento a favor de lo que es la unidad del libro, porque si miramos estas historias en el 36 al 39, notamos claramente que realmente nos está preparando para la segunda parte del libro y realmente el tema une las dos partes. O sea, tenemos varios argumentos a favor de la unidad de Isaías, pero quiero continuar y ver también la evidencia externa. Bien, cuando decimos interna estamos hablando de lo que está en el mismo libro. Cuando hablamos de externo, estamos hablando de lo que son otras fuentes que podemos mirar. Bien, primeramente, el testimonio del Nuevo Testamento. Este texto es sumamente interesante. En Juan 12, esto es el Señor Jesús que está hablando y dice lo siguiente. Bien, Juan 12, versículo 38.
Voy a empezar en el 37. Dice, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Bien, tenemos esa situación que Jesús está enseñando, predicando, haciendo milagros, pero a pesar de los milagros hay personas que no creen. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahora, tendréis una nota en vuestras Biblias ahí, ¿no? ¿De dónde viene esta cita? De Isaías 53. O sea, según los críticos liberales, los académicos, esto es segundo Isaías que dijo eso. Esto es otro Isaías. Eso no es el profeta, eso es uno de sus discípulos 140 años después que escribió estas palabras. Y sin embargo, continúa Juan, dice, por eso no podían creer, porque también dijo Isaías. También dijo Isaías. No, dijo el primer Isaías algo y cita y dice, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y ahí veis la notita. ¿Y de qué pasaje viene? Del capítulo 6 de Isaías. O sea, aquí tenemos dos secciones del libro citados y claramente presentados como Isaías. Por cierto, hay algo más bonito en este pasaje. Dice el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿La gloria de quién vio Isaías en el capítulo 6? Dice, vi al Señor, a Jehová, en alto, levantado sobre su trono. Y aquí Juan dice, esto lo dijo cuando vio, el contexto es Jesús, cuando vio su gloria, la gloria de Jesús. Es un argumento muy bonito para ver la deidad de Cristo. Juan lo presenta aquí como Isaías viendo la gloria de Jesús y hablando sobre esta gloria. Bueno, el testimonio del Nuevo Testamento yo creo que claramente afirma que no hay dos Isaías. El Nuevo Testamento no conoce esa división entre autores. En segundo lugar, Qumran. Conocemos ese nombre, ¿no? Recordamos que un joven pastor en estas tierras, alrededor del Jordán, se perdió una cabra y en esa zona hay pequeñas cuevas en las montañas y tal. Y bueno, yo no sé mucho del tema, pero igual vosotros conocéis algún pastor de cabras. ¿Cómo encuentras la cabra? Pues no vas a entrar en cada cueva, no vas a perder mucho tiempo. Entonces el chico coge una piedra y tira la piedra dentro de la cueva y si la cabra está dentro de la cueva, la cabra hace un ruido y ya sabe dónde está la cabra. Bueno, ahí está pasando por esas cuevas, tirando piedras para encontrar la cabra y tira una piedra en una cueva y se rompe, escucha el sonido de una vasija de barro que se rompe. Y el chaval dice, ¿quién ha puesto una vasija de barro aquí en una cueva de estas? Se mete dentro y hace el mayor hallazgo de la arqueología del siglo XX. Encuentra los rollos del Mar Muerto. Tristemente, nadie conoce el nombre de este joven pastor que hizo el gran descubrimiento. Solo conocemos el nombre de los arqueólogos que llegaron después, que no encontraron nada. Era lo que había encontrado el chaval. El caso es que, ¿qué es lo que hay de Qumran? Bueno, hay tesoros que todavía hasta el día de hoy están descubriendo. Andrés me acaba de mandar una cosa que estaban analizando, una referencia a Melquisedec, dándonos a entender lo que ellos comprendían por Melquisedec en esta época. Bueno, se siguen haciendo hallazgos en cuanto a esto, pero uno de los tesoros que salió de Qumran es un rollo en el buen sentido de la palabra, no un rollo del libro de Isaías. Yo tenía unas ganas de ir a Jerusalén para poder ver
el rollo de Qumran de Isaías. Entonces fui al Museo del Libro y entré y lo vi, lo que había visto en fotos. Todos somos iguales, ¿no? Hemos visto la foto, pero queremos verlo en persona. Llegué, lo vi y me acerqué con esa reverencia, ¿no? Y llego al rollo de Isaías y pone copia. Digo, ¿en serio? ¿Que vengo hasta aquí para ver una fotocopia de Isaías? En fin. Y luego hay una nota que dice, en la sala sí que hay fragmentos reales. Búscalas. Y encontré en una esquina pues un fragmento, pero en el centro, bajo las luces, pues era una fotocopia. En fin, ¿por qué es importante eso? Porque no hay ningún indicio de una división en Isaías. Isaías es un libro entero, un libro unido. No hay primer Isaías, segundo Isaías. Estamos hablando de 150 antes de Cristo. Bien, se puede proponer que ya para ese entonces eran tan tontos que no se habían dado cuenta de que eran dos Isaías y pobrecitos, habían juntado y lo presentaban como si fuese unido. Y menos mal que nosotros somos tan inteligentes que en el siglo XIX sí que lo hemos descubierto. En fin, Qumran es otro argumento a favor de la unidad. También tenemos el testimonio de Eclesiástico, eso es un libro que está en la Biblia católica, si quieres llamarlo así, Biblia católica. Bien, sabemos que la Biblia católica tiene ese otro cuerpo de libros, los deuterocanónicos, los llaman los católicos normalmente. Muchas veces los protestantes los han llamado los libros apócrifos. Yo prefiero llamarlos deuterocanónicos para que me entienda la gente, pero fíjate, el nombre dice que es otro canon, es otra colección de libros. Si es otra colección, obviamente no pertenece a la primera colección, no tiene la misma autoridad. Pero en Eclesiástico, capítulo 48, versículos 22 al 25, hace referencia a Isaías y una vez más hace referencia a un Isaías, un libro unido, no dividido. Luego después, otro argumento es la falta de preservación del nombre del profeta. ¿Cómo que nadie llegó a darnos el nombre de este genioso autor que escribió una obra maravillosa? Porque del 40 hasta el 66 es una obra maravillosa. Realmente para mí es mi parte favorita de Isaías. ¿Cómo que nadie se dio cuenta y nadie nos recuerda, esto fue escrito por, aunque le pongan nombre Isaías, hijo de otra persona? No tenemos ningún indicio histórico de quién podría haber sido este hombre. Todo lo contrario, todo el mundo parece que entendía que el mismo Isaías escribía el libro entero. Y finalmente, cuando miramos una vez más el contenido y el contexto histórico, la verdad es que todo encaja correctamente. O sea, estas referencias al 41, 26, 42, todo esto que veis aquí en pantalla tiene sentido dentro del contexto histórico del primer Isaías, no de un segundo Isaías. Así que quiero enfatizar ese pensamiento que realmente tenemos una unidad del libro que no tenemos por qué dividirlo. Bueno, tengo esa última pantalla que menciona pues algunas citas de Isaías que tenemos en otros profetas. Ahora, es posible, y yo sé que los críticos lo harían, dirían, bueno, realmente es al revés. Esos otros profetas escribieron primero e Isaías los cita a ellos. Pero tradicionalmente se ha dicho siempre al revés, que realmente Isaías escribe en el 47 y dice, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. Luego después cuando leemos en Sofonías 2:15, la que decía en su corazón, yo y no más, realmente tenemos una cita de Isaías, puede que en castellano no lo
no lo notemos tanto por tema de traducción, pero realmente si lo vemos en hebreo notamos claramente que está jugando con el mismo lenguaje de Isaías. Si comprendemos que Sofonías, Nahum y Jeremías incluso están citando Isaías, es un argumento muy fuerte para, una vez más, entender la unidad de Isaías. Bien, la estructura literaria, entonces, de este libro unido. Bien, ya podemos dejar a un lado esas teorías críticas sobre la división de Isaías. Volvemos a este momento y decimos, no, Isaías es un único libro, es un libro escrito por un único autor y tiene sentido porque la estructura parece también reconocer esa unidad del libro. Básicamente yo veo que hay 7 secciones en el libro. Como os he dicho, la sección histórica en el centro del libro. Por cierto, si no se ve claramente en pantalla, igual lo queréis ver en el librito, que se ve mejor en los materiales ahí. Esa sección histórica forma realmente el centro del libro y a partir de ahí tenemos lo que llamamos una estructura quiástica. La estructura quiástica es un paralelismo inversa. Si te pregunta por qué se llama quiástica, ¿qué palabra es esa? Pues quiástica está basada en la letra Ki. Y la letra Ki es una letra archiconocida por todos, aunque no con ese nombre. Nosotros lo conocemos por su otro nombre, que es X, ¿vale? Pero la Ki o la Ji en griego es la X y si notáis es una letra que tiene un paralelismo inversa. Si coges la parte de arriba y pones un espejo, vas a ver la parte de abajo. Es un paralelismo inversa y por lo tanto el libro sigue esa misma estructura. Normalmente se pone como lo tengo aquí en la pantalla, que por lo menos en la parte izquierda notáis cómo es la X. O sea, va entrando y luego va saliendo así. La segunda parte del libro, y vamos a enfocar en esa segunda parte, notamos que cada sección termina con una frase: no hay paz para los malos, dijo Jehová, y ese pensamiento que lo tenemos al final del libro, donde el gusano no muere y ni su fuego se apagará. Tenemos ese pensamiento también de no hay paz, ese pensamiento de juicio. Qué interesante, la segunda parte realmente es un libro de consuelo y restauración y sin embargo lo que cierra cada sección es un poco de eco de la primera parte del libro, ese juicio de Dios. Así que notamos eso, notamos que en la primera parte cada sección termina con una alabanza. Qué interesante. Notamos ese libro unido, está dando Isaías pistas de que efectivamente, aunque la segunda parte suena diferente de la primera parte, la segunda parte efectivamente es más de lo mismo en cuanto a la primera parte. Bien, finalmente, bueno, ya esto es lo que acabo de decir, cada sección de la segunda mitad empieza con empieza con un mandamiento, un mandato. Cada sección de la primera mitad del libro termina con una alabanza, cada sección de la segunda mitad del libro termina con una amenaza de juicio. Entonces, vamos a estar mirando esas 3 secciones en el día de hoy. Bien, 3 secciones, cada uno tiene 9 capítulos, así que vamos a ver 9 capítulos, después 9 capítulos, después 9 capítulos. La primera sección realmente lo que está pasando es que tenemos un enfrentamiento entre Jehová y los ídolos. Esa es la primera sección del libro. Dios llama a los ídolos a un juicio. Dice, vamos a hacer un juicio aquí. Y yo voy a dar mis pruebas y ahora vosotros dad vuestras pruebas si es que podéis. Luego en la segunda mitad del libro, en la segunda sección de esta última parte del libro, tenemos realmente el tema del siervo de Jehová. Pongo siervo en mayúscula, lo comentaremos. Y en la última parte tenemos el tema del reino de Jehová y estaremos enfocando en esa última sección
sobre lo que es el plan de Dios. He puesto aquí en corchetas, o como se llaman esto. En la primera parte, quizás el personaje más importante es Ciro. Así que en las siguientes secciones, o sesiones de esta mañana, tenemos visita hoy. Pobre, con el frío que hace fuera, yo estaría dando más fuerte. En la primera parte, aquí el personaje importante va a ser Ciro. Vale, no es el único personaje que sale, pero va a ser importante que sepamos quién es Ciro. Así que estaremos hablando un poco más de Ciro, pero claramente en la segunda parte vamos a pasar de Ciro a Mesías y estaremos hablando más específicamente del Señor Jesús. Y realmente, bueno, si estáis viendo 3 secciones, vamos a hacer 3 sesiones y luego, ¿qué hacemos en la última sesión? No, haremos una sesión sobre la primera sección y luego podríamos hacer un instituto entero, y no solo eso, sino que podríamos tener años estudiando esa segunda sección. Y bueno, vamos a dedicar más tiempo a esa segunda sección y en la última sesión que tenemos hoy miraremos esa tercera sección y el reino, hablando del reino. Así que bueno, ya vamos avanzando con los temas. Esa pregunta, ¿en quién confías? Esa es la pregunta que saqué de la parte histórica. Cuando yo miré la parte histórica, estos capítulos del 36 al 39, me pregunté, ¿qué está pasando en estas historias? ¿Por qué estas 4 historias y no otras historias más? Y la respuesta es que estas historias empiezan primeramente con ejemplos de reyes que confiaban en Dios y Dios actuaba. Dios actuaba con fuerza y con poder, sanando a Ezequías de su enfermedad y liberándolo de los asirios. Pero luego después continuamos estas historias y notamos cómo entra esa falta de confianza en que Ezequías, ese gran hombre, pues mira, no confía en Dios. Más bien empieza a confiar en los médicos, empieza a confiar en Egipto, está confiando en otros en vez de confiar en Dios. Y nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, Ezequías, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Después de ver lo que Dios puede hacer, ¿cómo puedes confiar en ti mismo, en tus colegas, en otros? Y realmente es la gran pregunta del libro. ¿En quién confías? Porque nosotros sabemos que debemos confiar en Dios. Está claro, eso lo tenemos súper conocido. ¿Pero confiamos en Dios? Es que vienen momentos y somos tontos, pero tontos de verdad. Y dejamos de confiar en Dios. Entonces el mensaje de este libro, por eso lo pongo en esa pregunta, ¿en quién confías? Y en esa última parte del libro vamos a ver, ¿tú confías en los ídolos? ¿En serio? ¿En contra de Jehová? ¿Vas a confiar en los ídolos? Es que no tienen comparación entre ellos. Pero lo que más me gusta de esta segunda parte del libro es que sigue revelando lo que había comenzado en la primera parte, que tenemos las profecías sobre la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y luego continuamos con ese príncipe de paz, el Padre eterno. O sea, toda esta profecía sobre Mesías. Continuamos en esa parte. Y qué precioso ver en quién confiamos. Confiamos en el Mesías, el siervo de Jehová, el que obra la redención. Y eso es el gran tema que estaremos mirando en esta mañana. Así que vamos a terminar esa sección en oración. Padre Santo, te doy las gracias por esa oportunidad de abrir tu palabra. Abrimos tu palabra no con nuestra propia mente, no poniéndonos sobre la palabra para juzgar la palabra, sino en sumisión abrimos la palabra y queremos que tú nos hables en esas sesiones que tenemos juntos hoy. Ruego, Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones
para abrir nuestros ojos, para comprender las maravillas de tu ley, esa maravilla de nuestro Mesías Salvador, que tú enviaste para que podamos confiar de todo corazón en Él. Queremos vivir así de esta manera, para que Cristo sea exaltado, no solamente en esta mañana, este tiempo hoy, sino en toda nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.